¿Cómo andan todos? Bienvenidos una vez más a un capítulo de estas sagas, de estas aventuras con este proyecto que hoy le toca una vez más a la Chevy C1500 continuar con los trabajos para poder dejarla cada vez mejor. Esta vez empezando haciendo dos cosas, principalmente empezando con el problema que tengo con la correa. Vamos a poner la luz. Que como pueden ver, mi correa básicamente se está deshaciendo. ¿Por qué? Porque está patinando esta correa aquí en el ProCharger, porque la relación no está muy bien. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la polea del cigüeñal, reemplazarla con una ATI Super Damper, que si bien esto no cambia nada, es incluso el mismo offset. Como no tengo la correa del aire, puedo utilizar una sin la polea del aire, queda más liviana de paso. Esto me permite colocar otra polea arriba de esto para colocarle una segunda correa exclusivamente para el ProCharger. Entonces eso es algo que quiero hacer ahora para intentar no tener tanta patinada de correa, porque básicamente cuando la correa patina pierdo presión directamente. Entonces quiero hacer que la correa no patine, que patine lo menos posible. Entonces la polea que voy a colocar aquí arriba va a ser una polea de 10 pk. Esta es una correa de 6, tiene 6 ranuras. Voy a colocar una de 10 solamente para el ProCharger. Y el ProCharger también voy a cambiar la polea. Pero para hacer todo esto voy a tener que modificar todo el ProCharger, toda la parte de él, y moverlo más para el frente para poder alinearlo con la polea del cigüeñal. Así que va a ser bastante trabajo eso, pero creo que va a valer la pena para poder realmente disfrutar ya de toda la presión que este ProCharger puede llegar a generar. Entonces ya esta polea de ATI quedó perfectamente. Por ahora continuando con la misma posición de la correa. Nada más esperando que me llegue la polea nueva que va a ir abajo, la polea nueva para el ProCharger que va a quedar más para afuera. Luego veré cómo hacer todo ese soporte para sacarlo más. En fin, para esa parte aún hay bastantes cosas para poder hacer. Mientras estoy haciendo eso, decidí hacer otra cosa también, que es un problema que tenía con la camioneta desde siempre, que la dirección tenía mucho juego. Entonces, desarmando todo eso, voy a reemplazar la caja del sinfín de dirección antiguo. Voy a reemplazarlo con uno nuevo, que está aquí abajo. Estaba viendo todo si es que le va. O sea, es nuevo. Nuevo para mí. Es en realidad uno remanufacturado, que lo venden completamente ya reparado. A diferencia del mío, básicamente ya tiene retenes nuevos. Está supuestamente con unos pequeños upgrades, que es problema normal de estos sin fines de dirección, para que quede bastante mejor. Pero, como siempre trabajando con una cosa, te encontrás con otro problema. Y encontré el problema principal del juego de la dirección, que no solamente el sinfín de dirección tiene problemas, sino también la columna de dirección. Esta columna de dirección, que aquí tienes la pieza que articula, que de por sí creo que se escucha bastante el ruido. Tiene bastante juego aquí. Y aquí donde tiene el pequeño flexible de goma, creo que es aún mucho más evidente el juego que tiene esto. Que eso me estaba causando realmente extremadamente mucho juego de dirección. Buscando esta columna de dirección en internet, me di cuenta que no existe nada económico. Infelizmente estamos hablando de una pieza que cuesta aproximadamente $250, que me parece bastante, si me preguntan a mí, pero bueno, es lo que hay. Pero todas las que encontré son también un poco mejoradas. Ya es básicamente un vástago telescópico que tiene una pequeña absorción de vibración. En fin, tienen unas mejoras, entonces, bueno, tendré que ir con una de esas opciones. Pero lastimosamente no tengo ninguna opción para entrega rápida, salvo una tienda que queda aquí cerca, a la cual puedo ir a buscarla, y voy a ir a buscarla ahora. Vamos.
Bueno, la verdad que no es tan cerca. En realidad queda a 1 hora, casi 1 hora y media de casa. Pero creo que igual vale la pena venir a lugares que creo que deben de tener lo que necesito. Acompáñenme a ver lo que es este local de Summit Racing, que ya te recibe con autos de exposición. Es la primera vez que veo un auto import. Siempre tienen autos, tienen hot rods por aquí. Esta vez un Subaru BRZ o un Toyota Subaru. Son iguales. Así que vamos a mirar si es que hay lo que quiero por aquí, que les aseguro que debe haber algo. Casi de seguro. Hello, no, it's my old part only. Oh, okay. I want to see if you have something. Oh, okay. Is there any issue if I take videos? No, I mean, they usually don't care as long as you're not. No, I mean, some people want to come in and film the whole entire shelves and all that. no, it's just... But no, I mean, just the, yeah. No worry, thank you. Necesitan radiadores. Pueden elegir el tamaño, ventiladores y todo lo necesario para lo que es refrigeración, tanto de transmisiones automáticas. No sé qué hacen las bocinas metidas acá entre los radiadores, pero bueno. Obviamente es solamente una exposición, casi todo lo que hay, pero más o menos les da una idea, una pauta de qué es lo que hay. De todas maneras, si es que necesitan algo, hay que ir junto a uno de los vendedores. Yo traje mi repuesto viejo para que ellos les busquen exactamente lo que están necesitando. Pero como pueden ver, hay muchísimas cosas para poder ver. Ajá. Creo que encontré algo que podría agregar a la camioneta para dar un poco más de... no sé, despertar un poco más el motor. ¿Cuánto cuesta un kit de esto? Un kit simple, $900 más o menos, para que tengan una idea. Obviamente un kit bastante simple, pero bueno. Me encanta este lugar. Otra parte bastante buena de Summit Racing es que tiene una sección de partes. No necesariamente no son usadas, son todas partes nuevas, pero son evoluciones que la gente ya abrió las cajas y cosas así. Entonces uno puede venir y buscar aquí algo que le pueda servir para su proyecto y pagar menos, ya que las cajas, como pueden ver, están abiertas o sufrieron algún pequeño daño. Entonces simplemente están en oferta todas las piezas y hay muchas cosas, desde freno, partes de motor, suspensión, en fin, todo lo que se puedan imaginar para poder conseguir un poco de precio. Por ejemplo, llantas, ¿por qué no? Si quieren decorar también su lugar de trabajo o su garage, ¿por qué no? Todo tipo de decoraciones e incluso cosas para los más chicos, desde autitos a control, o por qué no también los no tan chicos, ¿verdad? Nosotros también queremos a veces jugar. Quieren algún tipo de atuendo, camisetas racing, en fin, todo lo que se pueden imaginar para que esté relacionado con el mundo racing, básicamente. Ahora voy a hablar aquí con alguno de los vendedores para ver si es que consigo repuesto. Aparentemente tienen la pieza. Obviamente no es el original, pero va a ser un reemplazo que veremos si es que le va. Mientras espero, miren lo que esto es. Muchos me comentaron el estilo de llanta que tiene la camioneta, que obviamente no es tal vez el ideal. Tendríamos que sentarnos a hablar durante horas para ver aquí
cuál es el ideal. Si me preguntan a mí, siento una necesidad básicamente por unas llantas Weld. Me gusta bastante el diseño, tal vez incluso algo de este estilo para que vaya bien racing, pero bueno, de a poco, no podemos pedir todo de una vez. Vamos a ver si es que mi pedido está listo. Ya al hacer el pedido, ya está mi nombre en la lista, esperando ver el cajero, dice, pero en realidad solicité que me muestren primero, que me traigan primero el repuesto para poder comprobar si es que le va, y de esa manera después poder pasar por la caja para pagar. Mientras continúo viendo qué más hay por acá, es solamente para aprender qué hay en el mercado, no porque necesite algo necesariamente. Lo bueno de esta casa de repuesto es que puedes comprar varias cosas interesantes, desde accesorios para el motor, suspensión, parte de chasis, transmisiones incluso si es que quieren, baterías, parte de exterior, interior, en fin, todo, e incluso, ¿por qué no? Algún que otro nuevo accesorio. Este es uno de esos momentos que puedes decir la parrilla perfecta no existe. Miren lo que esto es. Es a gas. Y uno puede levantar básicamente toda la parte de arriba del motor. De la parrilla. Qué cosa hermosa. Si alguien quiere algo de esto, nada más por $500. Hermoso. Y mientras papá o mamá se divierten en la tienda, para que los más chicos esperen. Solamente la parte de entregas a la persona no le gustaba mucho el tema de video, pero tienen por suerte todo lo que necesitaba. Ahora les muestro qué es lo que compré. Ahora regreso de nuevo y vamos a instalar esto para salir a dar una vuelta con la camioneta. Con suerte, sin ningún juego loco en la dirección. Ya regreso aquí. Entonces, la nueva pieza para reemplazar la columna de dirección. Esto va así. Que básicamente tiene la misma unión de ambos lados. Solamente que evidentemente esta cruceta mucho más efectiva que esta pieza que ya tiene juego aquí. Y ni que hablar también de esta parte, que el juego que tiene esto ya es demasiado y esto es básicamente nuevo. Esto obviamente es telescópico, o sea, esto se expande y se contrae, así que nuevo upgrade. Tardó un poco en llegar, pero hasta que por fin me llegó la polea, que va a ser ahora para exclusivo para el Pro Charger, que va a ir debajo, arriba mismo de la polea de ATI, que va a ir más o menos en esa posición, y eso va a mover solamente el Pro Charger. Entonces la idea cuál es, básicamente todo el Pro Charger va a tener que venir más para el frente para poder alinear la polea del Pro Charger con la polea del cigüeñal. Pero para eso también la polea del Pro Charger va a tener una polea bastante mayor, bastante más gruesa. Esta es una 10 pk, que de paso ya tiene un pequeño offset como para moverlo para el frente. Pero este offset que tiene no es suficiente. Voy a tener que igual de todas maneras mover el Pro Charger un poco para adelante, pero no tanto como si fuese sin esta polea. Entonces esta polea va a ir en el Pro Charger y abajo la polea del cigüeñal. Así que voy ahora a instalarla. Es nada más 3 tornillos y de paso se centra perfectamente alineado con esta pequeña rebordura que tiene aquí atrás.
Bueno, y les presento ya la nueva configuración del motor. Ya con la correa ancha para el ProCharger, tuve que reubicar la posición del ProCharger todo más para el frente. Solo para que tengan una idea, coloqué unos tornillos más largos con unos espaciadores para poder sacarlo. Este era el espaciador original y tuve que colocar dos espaciadores, simplemente unos tubos de aluminio que compré en Amazon. Creo que pagué unos $12, viene un paquete de 10 de estos y tuve que utilizar varios. Aquí tiene 2, 4, 6, 8 espaciadores básicamente, por eso me sobraron estos dos. Así que una solución extremadamente simple. Y como no había tornillos suficientemente largos, coloqué unas varillas roscadas con tuercas. Y básicamente el ProCharger ya quedó calzado para el frente, todo lo que necesitaba. Más la polea que lo saca más para el frente. Ya quedó alineada con la polea del cigüeñal, que va frente a la polea ATI. Entonces la correa exclusivamente para el ProCharger, una correa de 10 pk, que es bastante más ancha que la anterior. Solamente para que tengan una idea la diferencia de la correa. Vean lo que es la correa que es de los accesorios comparado con la correa del ProCharger. Y eso ya me posibilita básicamente no tener nada de patinada de correa aquí, o eso espero. El tensor también lo compré, la gente del ProCharger también me lo envió, también con unos pequeños espaciadores. Tuve que ingeniármelo en esta parte como para que quede bien, pero por suerte quedó extremadamente bien, quedó bien tensa. Ya lo manejé aquí hasta mi casa, no está teniendo ningún tipo de patinada la correa. Incluso, para que tengan una idea qué es lo que hice aquí, coloqué este sensor, que es un sensor de leva, un sensor MSD para la leva, con un pequeño, no sé si se va a llegar a ver. ¿Ven ese pequeño círculo en la polea? Bueno, eso, ahí coloqué un imán que este sensor es capaz de leerlo. Entonces en cada vuelta de esta polea, cada vez que este punto pasa por el sensor, en la Fuel Tech tengo básicamente las RPM de esta polea para saber cuál es la relación o cuál es la diferencia de giro con la polea del cigüeñal. De esa manera me aseguro de tener 100% la velocidad del ProCharger con relación al cigüeñal y saber si es que está perdiendo tracción la correa o no. Entonces con eso ya me di cuenta que quedó 100%. Por suerte todos los tubos, no tuve que modificar nada, ya que simplemente la manguera entró un poco más dentro de la silicona, un poco aquí y un poco en el lugar del intercooler. El filtro de aire también quedó bastante bien, así que no hubo que hacer ninguna modificación. Otro upgrade que no sé si ya lo vieron, que tengo aquí en el motor, ya tengo picos inyectores de Fuel Tech, 230 libras, son inyectores aproximadamente 2400 cc a 3 bar de presión. Así que ahora ya tengo suficiente combustible como para poder abastecer la bestia. Día de lluvia por aquí, así que no hay como salir a probarlo, pero así que ahora ya con esta correa, con los inyectores, con la bomba de combustible, está todo listo como para llevarlo al dinamómetro y ver qué potencia nos entrega este proyecto loco. Pero eso será para el próximo capítulo, luego de que haga todo el interior de la camioneta. Así que falta poco. Veremos si en el próximo capítulo o en el siguiente ya tenemos la potencia que nos entrega esto. Nos vemos la próxima.